Tenemos el gusto y el placer de sumar en línea aquí con nuestro programa a un especialista, a un abogado quizá de los más reconocidos de la Argentina, siempre con lucidez en sus comentarios, abogado constitucionalista él. Estamos hablando del doctor Daniel Sapsay. Doctor Sapsay, Garrett lo saluda aquí en A Fondo, un gusto poder charlar con usted. Bien también, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Garrett? Todo bien, pero como decíamos, preocupados, seguramente usted también, por lo que han sido los desarrollos en las últimas semanas con respecto a un montón de causas que uno imaginaba o esperaba en años anteriores que iban a tener desenlaces, que iban a tener sentencias, que iban a tener resoluciones, pero que parece ser que más bien con el vaivén político y con el vaivén de la opinión pública de cierto sector, ahora la justicia empieza a liberar y a excarcelar a un montón de personajes porque no lo resolvieron a los casos en tiempo y forma. Sí, efectivamente, es muy decepcionante, pero en realidad se entronca con la actitud tiempista que tienen nuestras autoridades judiciales, nuestros jueces. Recordemos que si hacemos un poco de vista para atrás, vamos a ver que los jueces federales penales bailan un poco al son del sonido político de quien está en el momento en el poder. Entonces es en ese momento en que investigan para atrás, no para el momento en que se está gobernando, que digamos, eso es la clave. Por supuesto que hay que investigar para atrás, pero lo fundamental es controlar al gobierno que está precisamente en el poder, de manera de evitar que cometa ilícitos. Y lo que los jueces hacen es lo contrario, pero además, como en el caso actual, con tantos procesos comenzados, tenemos una situación en la cual vemos lo que precisamente decías, esta suerte de oleada de personas que son liberadas. Es cierto que dictan la prisión domiciliaria, pero de todas maneras es un signo curioso, porque en la mayoría de los casos están dando vuelta a una misma doctrina que ellos sostuvieron para dictar las prisiones preventivas. Y en muy poco tiempo esas mismas teorías se transforman en las contrarias, ¿no? Doctor Sapsay, además parece ser que surge de nuevo este viejo adagio latino de que no todo lo que es lícito es justo, porque daría la impresión de que se respeta la normativa, es decir, son personas que no han tenido una sentencia ni una sentencia firme, y por eso el paso del tiempo ahora amerita que queden fuera, pero justamente si no han tenido una sentencia o no se han resuelto estas causas es porque ha habido cierta desidia o ha habido cierta intencionalidad. Uno no puede juzgar los casos en particular sin conocerlos, pero digo, de parte de la justicia que no ha hecho avanzar justamente estas causas. Mire, esto también es una situación gravísima, que es la irrazonabilidad de los plazos de los procesos por temas de corrupción, lo que hace que muchos de ellos prescriban, que queden por el camino, que se los cajonee, que se malogre prueba muy importante, todo en aras de impedir condenas. Se calcula que más o menos el promedio de los juicios por corrupción es de 15 años. Ahora bien, en el día de ayer nos enteramos que 29 años después, el ex director del PAMI, al DDP, a los 86 años, ha sido condenado a prisión. Ahora, usted se da cuenta de lo que implica 29 años. Es una lentitud verdaderamente desesperante. ¿Se puede hablar de justicia 29 años después de que se inició una causa, doctor Sapsay? Mire, el plazo razonable, tanto para la Corte Interamericana de Derechos Humanos como para la Europea, es uno de los indicadores de no justicia, es decir, justicia lenta no justicia. Por eso una de las exigencias en la protección judicial eficiente o efectiva, es precisamente el plazo razonable. Sin plazo razonable, realmente nos encontramos en el peor de los mundos. Aprovechamos, doctor Sapsay, que lo tenemos para hacerle dos preguntitas más y no robarle más tiempo en este sábado, con dos cuestiones, dos temáticas que han empezado a dar la vuelta en el mundo de lo político, pero que están íntimamente ligadas con lo jurídico. Por un lado, usted es constitucionalista, es especialista en nuestra Carta Magna y en cartas magnas de otros países, y preocupa mucho que desde cierto sector de la política se hable de una reforma constitucional. ¿Usted cree que hace falta reformar la Constitución Nacional en la Argentina, doctor Sapsay? No, de ninguna manera. Mire, estamos precisamente celebrando el 25 aniversario de la reforma del 94, que fue una reforma mayor. En total fueron 61 artículos, ya sea los reformados, los nuevos y las cláusulas transitorias. De ese conglomerado
con suerte se cumple la mitad. En muchos casos lo que se cumple mal, no se respeta ni el espíritu ni la letra de la Constitución. Entonces, hablar de reformar, que es necesario reformar, cuando todavía estamos tan atrasados en el programa de la Constitución del 94, me parece que habla de una desesperación por acomodar las normas constitucionales a las necesidades de un gobierno. Y si nuevamente vamos a querer imponer una constitución para una fracción de la sociedad contra la otra, estamos ciegos, porque nuestra historia está plagada de intentos de ese tipo que terminaron muy mal. La vigencia fue muy corta y además generó mucha confrontación entre los argentinos. Doctor Sabzai, y ahora le hacemos la última pregunta que tiene que ver con algo que se está poniendo en la mesa de debate a partir de esta semana, con lo que ha sido un proyecto de ley que mediáticamente le han dado en llamar desde el Gobierno Nacional la ley de la mentira. Lo presentó el ministro Garabano y la ministra Bullrich, pero que es más bien esta idea del delito de perjurio que uno está acostumbrado en el common law y en los Estados Unidos. Hay mucha doctrina a favor y en contra. ¿Usted cómo lo ve esto del perjurio, que es algo que hoy por hoy en la Argentina no tenemos tipificado? Mire, es un tema fundamentalmente penal, que está muy al filo. ¿Por qué digo que está muy al filo? Porque hay una máxima principal en derecho que es que nadie puede declarar contra sí mismo. Entonces, la idea de penar la mentira sin límites va contra esta máxima más allá de sus excelentes intenciones. Entonces digo, no estoy en contra, pero lo que digo lo digo con mucha precaución. Es decir, siempre que se proteja este espacio de la libertad de las personas, que es el no estar obligado a declarar contra uno mismo. En el proyecto yo no lo he leído realmente. Según me dicen algunos, esta situación ocurre, es decir, no, de ninguna manera podría ser posible obligar a alguien a hacerlo. Pero cuidado, no nos pasemos con un exceso de rigor en este tipo de cuestiones, porque podemos estar violando otras garantías constitucionales. Doctor Sabzai, le agradecemos muchísimo estos minutos que se ha tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Le mandamos un abrazo y estamos siempre al habla para tratar de entender un poquito más lo que está pasando en el mundo jurídico en la Argentina. Muy bien, buenos días, que les vaya muy bien. Hablábamos con el doctor Daniel Sabzai, abogado constitucionalista él, charlamos un poco sobre lo que tiene que ver con los personajes que estaban siendo o están siendo investigados por corrupción en la Argentina y sus prontas excarcelaciones o prisiones preventivas, y también sobre la potencial reforma constitucional en la Argentina y el proyecto de la ley de mentira, como se le llama ahora, y lo hicimos aquí en A Fondo, el programa de Fundación Libertad por CNN Radio Rosario.